Bueno, primero que todo felicitar a la juventud, en este caso la juventud viva de emociones extremas, porque estar en esas bicicletas de la edad que estamos viendo los chamos, 5, 6, 7 años, es de verdad la juventud extrema, ¿no? Y el FIJU en este caso, a través de John, de su coordinador, tiene una responsabilidad inmensa en el tema de los juegos extremos y de cómo nosotros captar estos jóvenes que durante muchos años fueron parte de un proceso de exclusión, ¿no? Que hacían la competencia extrema en espacios que eran perseguidos. Entonces trataban en horas nocturnas de hacer cosas. Nos encontramos en este momento en el municipio de San Francisco, el estado Zulia, realizando la actividad Copa Ciudad de San Francisco de Bicicross, con una representación importante a nivel nacional, donde bueno, varios atletas, 50 atletas de toda Venezuela están participando en esta victoriosa actividad deportiva, donde bueno, está ahí la juventud, las mujeres, niños, jóvenes, toda la familia representada, participando en esta actividad deportiva. Venezuela, nosotros, FIJU, Recte por la Revolución, la Alcaldía Bolivariana de San Francisco, participando y articulando con todos estos jóvenes. Espacios de sacrificio que lo hemos conquistado los jóvenes organizados y espacios de victoria porque vamos a seguir fortaleciendo el deporte en Venezuela.